Como les decía, el día de hoy, entonces, ya debe estar más que clara la sentencia tanto de esta semana como de la anterior. Yo creo que incluso lo que hablamos la clase de ayer nos sirvió para entender también en mejor forma la sentencia, pero vamos a complementarla con lo que vamos a ver el día de hoy. Por el momento. Entonces, Juanita, regálame un número. El 2. El 2, listo. Laura, Tatiana, por favor, regálame un número. El 15. El 15. Karen, cuéntame. Karen tenía la mano levantada. Entonces, el 15. María Fernanda, ¿tú qué dices? ¿Sumamos o restamos? Sumemos. Ah, ok. Listo. El público lo pidió. Sumamos. 15 más 2, 17. María Camila Quintero. Buenos días, profe. Buenos días, María Camila. Bueno, con ánimo, como si ya fuera la más mañana. ganas de ir, sí. Bueno, entonces, análisis de la sentencia SL 15966 del 2016. Bueno, la magistrada ponente es Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Bogotá, Distrito Capital, el 26 de octubre de 2016. La sala de decisión, bueno, Corte Suprema de Justicia, sala de casación, en sede de apelación. No hay aclaración de voto ni salvamento de voto. Bueno, los demandantes, en este caso es muy interesante porque son dos empresas contra uno. Entonces, está Andes Cast Metals Foundry de LTA y Moldes Medellín LTA. El demandado es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia, Sintravidricol. Entonces, bueno, procedemos a los antecedentes. Como dice la profe, más o menos echando el chisme, entonces. Eso es, Profe, así me gusta. para resumir el Andes Cast Metals Foundry, yo voy a decir ACMF LTA porque... Y bueno, ACMF LTA y Moldes Medellín LTA demanda que se declare ilegal la suspensión o paro colectivo de trabajo promovido por Sintravidricol desde el 20 de noviembre de 2015, pese al incumplimiento, bueno, pese al supuesto incumplimiento de los requisitos. Entre estos demandan el inicio de la huelga sin haber establecido la hora cero, no informarle a la empleadora ni al Ministerio de Trabajo, no cuenta con el voto de la mayoría absoluta, siendo este un sindicato minoritario, atenta contra el literal F, numeral 1 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Este hace referencia a cuando no se limite la suspensión pacífica del trabajo, y el literal D cuando haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la presente ley. Bueno, la diferencia que hay entre lo que demanda ACMF LTA y Moldes Medellín LTA es que en la segunda sus trabajadores eran 224 en el inicio del cese de actividades y que hubo un intento de robo. Bueno, como datos importantes para saber si se incumplió o no con ciertos requisitos, tenemos en cuenta que el pliego de peticiones fue presentado el 25 de septiembre de 2015. La etapa de negociación colectiva el 30 de septiembre de 2015 y fue prorrogada por 20 días. Y el acta ¿Etapa de qué? Etapa de negociación colectiva, 30 de ¿Segura? septiembre. Ah, no, mentiras, ese dato no es. El acta de cierre de la etapa de arreglo directo fue el 6 de noviembre de 2015, lo siento. Bueno, en la contestación de la demanda manifiestan excepciones como la existencia de unidad de empresa, falta de causa para pedir, buena fe, responsabilidad por los actos propios, principio de confianza legítima, incumplimiento de las normas convencionales y de los acuerdos logrados en el Ministerio de Trabajo e inexistencia de los requisitos para declarar la ilegalidad de huelga. Bueno, en primera instancia, en resumidas cuentas, bueno, antes de que me refieras qué pasó en primera instancia,
con tus propias palabras y un poquito más despacio, cuéntame en qué consiste el conflicto. El conflicto consiste en que estas dos empresas demandan a Sintra Vidricol debido a que ellos empezaron una huelga, pero ellos demandan que no hay, que faltan ciertos requisitos y por eso recae sobre ilegalidad que hayan hecho esto. Y pues digamos que por parte, el problema también es respecto a la votación que se tiene para empezar, porque no se sabe si es minoritaria o mayoritaria. Entonces ahí es donde más radica el problema y eso es lo que empieza a estudiar la sentencia. Entonces son dos aspectos, ¿cierto? Uno la votación y otro el desarrollo de la huelga, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Ahora sí, ¿qué pasó en primera instancia? ¿Cómo falló el juez de primera instancia? Él declara la ilegalidad del cese de actividades por la causal prevista en el literal D del artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿cuál es la del literal D? O sea, él por qué causal manifiesta la ilegalidad del cese de actividades. pues el literal D hace referencia a cuando ha sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores y pues tiene que ser previsto a los términos de la ley. Y por ello es que empiezan a contar la votación por parte de cada empresa. Bueno, Ok, entonces dejémoslo claro para saber qué pasa en segunda instancia, ¿cierto? El juez de primera instancia entonces lo que hace es falla la ilegalidad, pero por la votación, por irregularidad en la votación, ¿cierto? Listo. Ahora sí, problema jurídico. ¿Qué problema jurídico planteaste? Solo uno. Dame en esta oportunidad solo uno. Bueno, señora, el cese de actividades que lleva a cabo Sintra Vidricol, ACMF, LTDA y Moldes Medellín recae sobre la ilegalidad debido al incumplimiento de los requisitos. Está muy amplio. Concrétamelo en un solo problema. Es que fue lo más resumido que pude hacerlo, profe. A ver, pues es que el Es que problema... al momento de tu mencionar si es ilegal o no la huelga, recuerda que están viendo dos problemas, causales. por La votación. sentencia tiene dos causales, ¿sí? Sí. Y las dos tienen decisiones diferentes y las dos tienen fundamentos diferentes, ¿sí? Escógeme uno y ahí sí me formulas el problema. Los requisitos sería el de si es ilegal debido a que no, o sea, al requisito de que tiene que ser pacífica, que este está establecido en el artículo 450. Ok, listo. Entonces ahora formula la pregunta. Bueno, el cese de actividades que lleva a cabo Sintra Vidricol recae sobre ilegalidad respecto al artículo 450, literal F, del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Listo, perfecto. Solo específicale que si fue o no pacífica o algo frente Ok. sí, porque recuerda que no conocemos la sentencia, no la hemos leído, no sabemos qué dice el artículo. Sí, entonces, listo. Fundamento. El fundamento, bueno, ya basándonos solo en ese, el fundamento que da la Corte, pues además del estudio de las pruebas de si es pacífica o no, porque pues estudiaron cada una como los grafitis, que un empleado estaba tomando alcohol, que no permitieron el paso vehicular, entre lo de la nevera también. Entonces, en eso, pues bueno, además de que estudiaron toda la sentencia prácticamente eso, entonces el fundamento se encuentra en el artículo 450, literal F, del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice que cuando no se limita la suspensión pacífica del trabajo, recae sobre ilegalidad. ¿Sí? ¿Y ya? Sí, profe, pues es que digamos que como toca relacionarlo solo con un problema, Sí, pues no, es pues, solo hasta ahí. con Sí, esa señor. causal. Pero ¿cuál es el argumento fuerte que dice la Corte al momento de decir que efectivamente esos actos
rayaron con el objetivo de la huelga. Vuélveme a referir el fundamento. Vuélvelo a referir. Se declara ilegal el cese de actividades tras el estudio de las pruebas, siendo el artículo 450 literal F del Código Sustantivo del Trabajo el fundamento jurídico para la decisión. Para mí eso no es fundamento, eso es decisión. ¿Sí? Sí, Revisa la sentencia. ya la abro. Porque ahí no me estás argumentando, ¿sí? No me estás dando una razón, me estás diciendo es solamente cómo falló frente a la aplicación de ese artículo, ¿sí? Cese de actividades declarado ilegal en virtud del literal F, artículo, bueno, el artículo del Código Sustantivo, ¿sí? Pero no me estás diciendo por qué es que es ilegal en virtud de ese artículo. Argumentalo. Si la decisión no tiene argumentos, la decisión se cae. Ya entendí. Pues es que, digamos, pues hay una parte de la sentencia en que también nos explica que el expediente no tiene prueba alguna. Doña Janet, qué pena. Ya, profe, qué pena. Que no corroboraba la información que da Sintraviricol, que pues en su defensa decía que, por ejemplo, que no habían parado el que no habían bloqueado la salida, que el graffiti no lo habían hecho ellos, que por ejemplo la llanta no era un símbolo como de rebeldía, sino que había sido por el frío y que después llegó la policía. Entonces después contraatacan esto diciendo, corroborando las horas, la filmación de las cámaras y que pues esto sí se ve como un acto de violencia. Y otro argumento que da es que pues al no ser ellos como preparados para la seguridad, pusieron en juego su propia seguridad y el resto de la empresa. De resto, para fundamentar, profe, no sé, es que pensé que el fundamento era solo eso. Es que en esa parte no sé cómo, o sea, yo siento Espérame que... 5. Regálame 2 minutos. ¿Listo? Regálame 2 minutos. Y esto nos sirve para todos porque varios de ustedes tuvieron ese error al momento de los análisis escritos. Entonces, regálame 5, ¿vale? Sí, señora.
Por favor, todos tengan a la mano su sentencia y empiecen en la página 50. ¿Listo? Ténganla ahí. Ya busco otra parte que es fundamento para que lo analicemos entre todos. ¿Listo? Debías de hecho, ¿cierto? Sí, desde el subtítulo que dice ilegalidad por el literal F, que está en negrita. Entonces, déjenmela hasta ahí, ahí quietica, mientras ya busco otra parte. ¿Vale? Profe, no es por meterme de sapo, ¿no? Pero en la página 60 más o menos yo había encontrado uno de los argumentos de la corte. 61. Listo, ya lo encontré. Entonces, me voy a la página 50, ¿cierto? 51, perdón. Entonces, alguien, por favor, de forma tranquila y pausada, ayúdenme con la lectura de el primer párrafo de la página 51. ¿Sí? Bueno, yo lo hago. Listo. Lo voy a hacer porque no lo voy a leer de forma textual, sino voy a leer el argumento, el fundamento que yo quiero que ustedes me identifiquen y así con el resto de la sentencia. Sí, miren. Recordemos que la huelga no es un derecho absoluto, por lo que su ejercicio debe estar en armonía con los derechos fundamentales de los ciudadanos y empleadores. De ahí que su desarrollo solo será amparado en la medida que esté revestido de legalidad, esto es, en tanto sea ordenada y pacífica, tal como lo precisan los artículos 429, 446, 448, numeral primero del hoy a la página 68. Parte final. Acá. Observó la sala en este caso. No, perdón. Es el 68. Así las cosas en este caso, al hacer un análisis de las probatorios, la sala encontró acreditado que el paro colectivo promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia, Sintravidricol, al interior de las empresas Andes Cast Metal Foundry Limitada y Moldes Medellín Limitada, se presentaron actos reprochables en el comportamiento de los huelguistas como intimidaciones, retenciones de empleados y vehículos,
perjuicios económicos para la empresa, vulneración a la seguridad de la misma, dado el taponamiento de una cámara de seguridad y el ingreso de terceros a sus instalaciones, ingestas de bebidas alcohólicas en el transcurso del paro colectivo y bloqueos de la vía pública con intervención policial, lo que significa que el cese no puede ser calificado como pacífico. Por tanto, es dable concluir que en este asunto se configuró la causal de ilegalidad de la huelga contenida en el literal F del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo respecto de las empresas demandantes. ¿Sí vieron cómo cambia el argumento? Sí, señora. Lo peor es que lo tenía subrayado, pero no lo había relacionado con ese pedazo. Importantísimo. Sí, María José, cuenta. Profe, es que yo lo tengo así como su merced ahorita acaba de decir, pero yo dudé porque una vez, pues el semestre pasado su merced en una sentencia, yo me acuerdo que me señaló el error que tuve y era que en el fundamento señalé las pruebas, ¿sí? Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, si ella dijo que en el fundamento no van las pruebas, ¿por qué acá sí se tienen en cuenta las pruebas? Porque yo no las tuve en cuenta. O Si sea, se dan cuenta que desde la página 51, que les digo, hasta la página 68 lo que hace la magistrada es, fulanito de tal declaró tal cosa, ¿sí? En las fotografías se evidenció tal cosa, tal cosa. Yo eso no me puse a hacerlo. No, me pongo a hacerlo y no termino, ¿sí? Por eso les dije, espérenme un momento porque una cosa es prueba por prueba, ¿sí? Y otra cosa es la conclusión que da la corte al revisar las pruebas, ¿sí? O sea, ojo, son dos cosas distintas. Prueba por prueba es lo que está en el antecedente. Sí, eso es propio de los antecedentes, que hay, que unos testigos dijeron tal cosa, que se tapó. Otra cosa es la conclusión que da la corte al valorar las pruebas. ¿Sí me hago entender? Miren, es que ¿cuántos párrafos fueron? Fueron 3 párrafos de una sentencia de 70 páginas. ¿Sí? El párrafo primero de la página 51 y el párrafo último que empieza en la página 68 y termina en la página 69. Esa es la razón de la decisión, ¿sí? Y prácticamente se los leí. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no quiero que ustedes me digan, es que fulanito de tal dijo, sultanito hizo, no. Porque esa es la prueba como tal. Yo lo que quiero es que ustedes encuentren es la conclusión y el argumento que tuvo la corte al momento de decidir. ¿Sí? Ella dice, de acuerdo con el as probatorio, para mí, es más que evidente que hubo taponamiento de las cámaras, que hubo ingesta de alcohol, que se presentaron hechos de retenciones de vehículos y de empleados, ¿sí? Que permitieron el ingreso a terceros, ¿sí? Bloquearon vías públicas, lo que significa que eso no puede ser colectivo, pacífico, perdón. Sí, Juanita. Profe, yo hice el otro problema jurídico, pero no sé si... Regálame 5. Regálame 5 que estamos por problemas, ¿sí? Dejemos este saldado. Sí quiero que Andrés, porfa, me diga qué fue lo que él vio en la página que él me dijo, la 61. Pues es como su merced encontró el resumen, pero yo estaba encontrando lo extendido porque dice para la sala, estos 3 últimos declarantes que dieron la razón de la ciencia de sus dichos, o sea, es prácticamente, está resumiendo más adelante lo que la profesora dijo. Pero entonces este es un párrafo súper grandote. Sí, y no solo eso, sino porque me pone la prueba como tal. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, sí, en el señor. 61 para mí
como María José dice, profe, pero es que yo lo hice así, y su merced el semestre pasado me dijo que no era así, ¿sí? Para mí ese 61 tiene que ver con eso que el semestre pasado le había dicho a María José, no, ese fundamento sí, pero no, ¿sí? Porque es que yo quiero que ustedes no se me centren en cosas específicas, porque las cosas específicas son propias del caso. Lo que yo quiero es que ustedes en un caso concreto, me abran la mente y oigan, venga, ¿por qué es que un cese de actividades que tenga ingesta de alcohol, que tenga actos reprochables, porque es ilegal? ¿Sí? Ah, claro, porque es que en primer lugar, la magistrada lo dice, ojo, la huelga no es absoluta. La huelga es un mecanismo válido, legítimo, pero utilizado bien, ¿sí? ¿Qué fue lo que leímos en la página 51? ¿Sí? Chica. Teniendo esa premisa, ¿qué pasó aquí? Aquí hay unos actos reprochables que generan un perjuicio mayor al empleador, ¿sí? Yo se los decía a la clase de ayer. Ojo, porque la huelga va a generar una crisis tanto para el empleador como para los trabajadores, ¿sí? Pero no podemos permitir un perjuicio mayor a ese empleador, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Que ayer lo mencionábamos. Sí, Andrés. No, pues que lo que yo había hecho era, en el párrafo que pues la magistrada hacía era que yo no colocaba todo, sino por ejemplo colocaba lo que ella resumía, intimidación y acoso. O sea, esta prueba significó intimidación y acoso. Esta prueba significó obstaculización de la vía pública, y esta prueba significó algo así, ¿sí? O sea, yo no había copiado todo el argumento, pero entonces me di cuenta que en el párrafo que su merced dice, lo hace la magistrada. Lo hace la Entonces misma estoy perdiendo magistrada. tiempo. Exactamente. Es que eso es lo que yo quiero que ustedes vean y que no me han identificado todavía en las sentencias, ¿sí? Vayan, si quieren, hagan el ejercicio. Revisen todas las sentencias que hemos visto hasta hoy y la estructura es exactamente la misma. ¿Sí? Hagan el ejercicio por hacerlo, o sea, ay, ¿será que sí? Ay, venga, ¿sí? Yo no se los he querido decir, porque si se los digo, les hago un mal. ¿Sí? Yo quería que ustedes lo descubrieran solos, pero yo sé que hasta el momento no lo han hecho. ¿Sí? Todas las sentencias tienen al final el resumen de las pruebas. Todas. En un párrafo tienen el argumento fuerte. Todas las sentencias. Todos los magistrados lo hacen. Miren, joder, mágica. Siento que les voy a hacer un daño, pero yo no lo descubrí siendo estudiante. Yo lo descubrí en mi judicatura. ¿Por qué lo descubrí? Bueno, les voy a contar y yo sé que les va a ayudar mucho. O sea, yo sé que les hago un mal, pero les va a ayudar. Resulta que yo hice mi judicatura en un tema bueno, que jamás pensé hacer. Sí, yo hice mi judicatura en la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. O sea, disciplinario yo. O sea, jamás, nunca me vi en esas. O sea, yo decía, pues, pucha, yo disciplinario, Erika y disciplinario, eso como que rayaba, ¿sí? Se me dio la oportunidad de hacer la judicatura con el magistrado y la ventaja de allá era que quienes íbamos a las audiencias éramos los judicantes. ¿En qué consistía el trabajo que nosotros hacíamos? Estar con el magistrado, toda la audiencia y al final levantar el acta de la audiencia. Entonces, ojalá y nunca, nunca, nunca vean este video, pero bueno. ¿Qué pasaba en esas audiencias? Eran audiencias
de 2 horas en las cuales el magistrado tenía su sentencia y hablaba de todo esto, hablaba de las pruebas, hablaba, o sea, y era ya la sentencia, la decisión. Sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, yo sé que les va a ayudar, yo sé que les va a servir de mucho. Entonces, o sea, por más que uno intente, por más que uno, oiga, venga, no se duerma, pues uno termina aburriéndose, ¿sí? O sea, por más que el caso esté interesante, la lectura de todas las pruebas es desgastante. Véalo en vivo y en directo. Y luego vea el video para levantar el acta. ¡Ay! Eso es una cosa, pero, o sea, es vivir el karma 2 veces, ¿sí? O sea, es hacerlo otra vez. Bueno, hasta que un día, viendo, o sea, pasándome por eso, allá en la audiencia, súper cansada, súper así, Erika, tal cosa, y uno, sí, 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 doctor, sí, 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 sí. Y vuelva y otra vez viendo el video en las mismas condiciones, para mí fue muy desgastante, pero aprendí mucho y se lo debo a ese ejercicio. Un día yo me puse y así como ustedes, fulanito tal dijo, sultanito hizo, cuando llegué al final de la sentencia, y el magistrado me estaba resumiendo todo lo que había hecho en sus 2 horas. Y yo decía, fue pucha, mucha. O sea, yo misma me recriminaba. Yo decía, pero es que si al final dijo todo lo que se extendió en sus 2 horas, entonces yo dije, no. Empecé a hacer las actas con ese párrafo. O sea, yo no le ponía más al acta, sino el párrafo. Cuando el magistrado leyó mi acta, me dijo, Erika, esto es. Erika, es que yo no necesitaba que usted me escribiera todo lo que yo. No, es que, perfecto. Y empezó a firmar. Yo, wow, en serio. Cuando yo entraba ya posteriormente, ya casi finalizando mi judicatura, cuando yo entraba con él a las audiencias, yo lo único que hacía era dormir las 2 horas y apenas escuchaba como, porque él tenía siempre como, así las cosas, en resumidas cuentas, y hacía el argumento. Entonces yo lo que hacía era, miraba la grabación, minuto 59, minuto, hora y tanto, entonces yo anotaba en mi libreta cuál era ese minuto, grababa la audiencia, me llevaba el CD y me sentaba, ponía la grabación, minuto tal, y empezaba a hacer el acta. Claro, o sea, pasé de 4 horas viéndome el video, aparte de lo que me había gastado en la audiencia, a hacer el acta en 15 minutos. Y al magistrado felicitarme. Entonces yo decía, lo logré. Lo curioso es que cuando yo empecé a sentarme con las sentencias, yo decía, ¿será que es igual? ¿Será que todos lo hacen? Y empecé Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, la estructura es exactamente la misma. Y yo, creo que no había nunca entendido y, o sea, no había conocido realmente la jurisprudencia hasta ese momento. Y yo dije, wow. Me pasó, sí me había pasado una vez, pero lo hice de chiripazo. O sea, lo hice y lo comprendí hasta ese día. En mi materia de Derecho Laboral Individual, la profesora nos ponía este mismo análisis que yo les pongo a ustedes. De ahí, pues, la idea del análisis jurisprudencial. Y así como ustedes, muchachos, o sea, yo no voy a decir ustedes hacen mal el ejercicio porque no es cierto, uno aprende de todas las formas. Y empecé a hacer el argumento, el fundamento jurídico, y se lo leí a la profesora. Al final tenía el párrafo que les digo, siempre al final. Entonces yo al final le dije, se lo leí a la profesora y le dije,
En resumidas cuentas, esta sentencia dice esto. Sí, Erika, así es. Pero me puso cuidado, fue al párrafo final. A la cháchara que le había dado al inicio, no se lo puse. Yo, ay, sé leer una sentencia. ¡Wow! Pero, vuelvo y reitero, fue de chiripa porque yo no lo entendía. Hasta que me pasó en la judicatura y yo dije, ahí sí empezó todo a darme más sentido. ¿Sí ven? Eso es lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta por ustedes mismos. Pero pues, sí, por eso es que yo en el análisis simplemente me limito, en el escrito, me limito a decirle, eso no es fundamento. No está el argumento fuerte, porque es que me sacan lo más importante, que es el párrafo final de toda la sentencia. O más bien, de la decisión, antes de la decisión. ¿Cuál es la decisión, María Camila, en este caso? Que sí es ilegal Por actos violentos. por actos violentos, sí. Bueno, mi mala nota le sirve a todos. Toca verle el lado positivo a todo. Listo. Tienes 4, ¿vale? Muy buenos antecedentes, sí, pero no tenía fundamento. Y vuelvo y reitero, sin el fundamento la decisión se cae, ¿sí? ¿Sí les sirvió el ejercicio? Sí, profe, la verdad mucho. Sí. O sea, miren, yo esta sentencia la leí hace como 2 años y medio, hace rato, y la leí así, igualito. Acá está el argumento, listo. Sí, me sirve porque efectivamente dice, porque es que raya con la ilegalidad los actos violentos, ¿sí? Ahora, un número, María Camila. 5. 5. Un número, Andrés. 7. Listo. Antes que hicimos, sumarlo, ¿cierto? Sí, señora. Ahora restémoslo. 7 menos, ¿cuánto era? 5, ¿sí? ¿Sí era 5? Sí, señora. 7 menos 5, 2. Diana Victoria Barrera. Diana Victoria Barrera. No se preocupen, muchachas, que yo me sentí exactamente igual cuando lo descubrí. Tranquilas, eso todos pasamos por eso. No se preocupen. Yo me sentía, o sea, no, de verdad, yo todas las tardes, yo súper concentrada con la bendita grabación, cuando yo decía, "Ay, todo ese tiempo de mi vida que perdí", pero bueno. Juanita. Profe, de hecho yo lo descubrí hace como 3 días, de hecho, porque yo sigo una muchacha en TikTok que es abogada y ella entonces le preguntaron que cómo se leía la sentencia y ella dijo, empiece desde las consideraciones. Y yo, bueno, empiece desde las consideraciones y efectivamente ahí resumen todo. O sea, uno se evita la leída y todo y en las consideraciones Pero está todo. Chito, no les vayan a decir a nadie, eso lo tienen que descubrir los otros por ellos mismos, ¿sí? Por favor. Eso es un secreto aquí entre nos. ¿Sí? Diana Victoria Barrera se encuentra. Bueno, a menos que tenga justificación de la inasistencia de la clase del día de hoy, tiene 0. Número, María José. 6. 6, íbamos en 2. 6 más 2, 8. María Fernanda Gómez. Señora, ¿Qué problema jurídico tienes? bueno, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia, Sintravidricol, incurrió en ilegalidad en lo que refiere al cese de actividades convocado al interior de las empresas
Andes Cast Metals, bueno, esa, y Moldes Medellín de mitad. Muy amplio. Desarróllamelo según el literal D. Supongo yo que por el problema debes tener los dos desarrollos, ¿cierto? Profe, pues en mi análisis, yo como fundamento tengo lo que su merced dijo a lo último. O sea, yo había dicho que en el paro colectivo promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines de Colombia, al interior de las empresas, bueno, se presentaron actos reprochables en el comportamiento de los huelguistas, como intimidaciones y todo eso. Entonces, al último, pues había dicho que en cuanto a la decisión, dice que el tribunal pues dice que no es justo absolver a Sintravidricol de las pretensiones incoadas por las empresas demandantes, por lo que decía que o sea, iba en contra de los fallos que se han dado en primera instancia. Entonces, pues mi fundamento era el que su merced acaba de decir, entonces, pues mi problema creo que es el que está mal para el fundamento. Sí. Uno eso, porque es que al decirlo así como está planteado, no tienen en cuenta los antecedentes, ¿sí? No tienen en cuenta que son dos causales que alegan las empresas. Y al no tener en cuenta, pues lo mencionan por cualquier lado. Ojo con la decisión porque la decisión no es el resuelve de la sentencia. ¿Listo? ¿Alguien tiene desarrollado el literal D? Sí. Ah, sí, Juanita, perdón. Sí, tú habías dicho que lo tenías. Profe, pues Sí. no sé si esté bien, o sea, pero voy a intentarlo, ya que la mano. Dale, eso está Bueno, bien. entonces, mi problema jurídico, espérame, ya te lo digo, es... ya. Sintravidrios Col era o no un sindicato mayoritario al interior de Moldes Medellín LTDA, ¿no? Modifica el problema jurídico. ¿Cómo Es lo con el artículo, con lo literal B, ¿sí? D. Sí. O algo, o sea, ese problema jurídico sería mejor, o bueno, pues a mi opinión, ¿no? Ustedes me dirán si sí o si no. ¿Y qué opinan frente a esta pregunta? Sintravidricol, que ya no me acuerdo cómo es la parte larga, requería de la votación de la mayoría de los trabajadores para declarar la huelga. Otra posible fórmula de pregunta. La declaratoria de la huelga promovida por Sintravidricol es ilegal al no haberse sometido a votación por la totalidad de los trabajadores de la empresa. Otra posible pregunta. La votación realizada por Sintravidricol no contaba con la mayoría de los trabajadores de las empresas tales y tales. Si era mayoritario, es la misma pregunta que hace Juanita. ¿Sí? Si mal no la o sea, si no la entendí mal, creo que así era la pregunta que realizaba Juanita. Si el sindicato era mayoritario o no. El problema es que al momento de desarrollarlo, nosotros podemos decir, el sindicato no era mayoritario y ya, se quedó ahí. ¿Y qué pasó con la huelga? ¿Qué pasó con la declaratoria de huelga? Sí, o sea, el problema como tal, sí lo analiza la Corte, pero no está ligado con la huelga, o más bien con la declaratoria de huelga que promovió este sindicato. ¿Sí? Porque, ojo, si yo mal no recuerdo, o sea, vuelvo y reitero, la sentencia sí me la leí hace como 2 años y pues uno como que le falla ahí un poquito la memoria, ¿sí? Pero si yo mal no lo recuerdo, el sindicato mayoritario no era, ¿sí? Incluso dice la Corte, bueno, listo, el sindicato, incluso es más, si mal no recuerdo, aquí que me aparecen como vestigios de memoria, si mal no recuerdo, la Corte dice, la Corte ni siquiera estudia si el sindicato es mayoritario o no. ¿Sí? La Corte llega a otra conclusión.
Entonces, adecua el problema jurídico y listo. Fundamento. ¿Qué fundamento encontraste? Bueno, profe, entonces aquí dice, con fundamento en la aludida causal, en tanto haya demostrado que en este caso el sindicato sí tenía la calidad de mayoritario, el artículo 444 del Código Sustantivo de Trabajo dice que un sindicato es mayoritario al interior de una empresa cuando agrupa a más de la mitad de sus trabajadores. En la asamblea que se llevó a cabo para optar por el cese de las actividades participaron 155 personas, de las cuales solo 123 correspondían a trabajadores de Moldes Medellín. Lo anterior significa que al menos 122 de sus trabajadores votaron de manera favorable el inicio del cese de actividades, pues teniendo en cuenta que el voto es secreto, se desconoce en qué empresa laboraba el único decidente de la decisión de la mayoría. El cese de actividades fue definido por la mayoría de los trabajadores de la empresa, esto es, por al menos 122 del total de 224. Fue producto de una voluntad colectiva mayoritaria respetuosa de la liberalidad de los trabajadores que a ellos se sometieron. Listo. Válido el fundamento, bueno el fundamento. Sin embargo, está como desorganizado. O sea, Sí, pero es que lo saqué de diferente, o sea, como que iba leyendo, pero como que en algunas partes nombraban como folios y toda la cosa, entonces como que en cada párrafo encontraba un listo. fundamento. Sí, o sea, organízalo, porque queda como que la cabeza hasta el final y bueno, en fin. ¿Qué dice la Corte frente a este problema? ¿Cuántos trabajadores habían en la empresa? Eran 200. Ojo, hay dos empresas, el sindicato es de industria, ¿sí? ¿Qué hace la Corte? Mirar la totalidad de los trabajadores y mirar afiliados a ese sindicato, ¿sí? ¿Quiénes eran los afiliados? Entonces ella dice, en Moldes Medellín, ¿sí? Que si mal no recuerdo fue donde se realizó la huelga, en Moldes Medellín, ¿cuántos trabajadores hay en su totalidad? Hay 224. Si bien es cierto, la decisión y la votación se realizó por asamblea del sindicato, ¿sí? Allí había la mitad más uno de la totalidad de los trabajadores de la empresa, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores eran? 224. ¿Cuál es la mitad de esos trabajadores? 112, ¿sí? Con la sola votación de la asamblea del sindicato, no que el sindicato era mayoritario, sino que con esa votación en esa asamblea arrojaron 122 votos a favor de la huelga de trabajadores dentro de Moldes Medellín. Y con eso se lleva la mitad más uno de la totalidad de los trabajadores. Ah, pero no tuvieron en cuenta el resto de los trabajadores. El resultado iba a ser el mismo. 122 del total de 224 votando a favor de la huelga. Y eso nos da la mitad más uno de la totalidad de los trabajadores. Por lo tanto, sí se contó no con un sindicato mayoritario, sino con una decisión mayoritaria al interior de esta empresa. Por lo tanto, no se configura la causal del literal D del artículo 400, ¿qué es ese artículo? 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Decisión. No es ilegal, o sea, La huelga por Sintravidricol realizada al interior de Moldes Medellín por no votación de la mitad más uno de la totalidad de los trabajadores no era ilegal, porque sí contaba con esa mitad más uno. ¿Sí? Entonces, ojo, cada caso es concreto, cada problema es concreto. ¿Sí? Profe, pero es que si hablamos de los hechos como tal, pues su merced nos dice que es antecedentes. Sí y no. ¿Sí? Sí y no. ¿Por qué? Porque es que
¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos pueden estar en la norma y pueden estar en los hechos, pero necesitamos saber en qué hechos concretos nos sirve como argumento, ¿sí? La totalidad de los trabajadores. ¿Por qué vamos a tener en cuenta la totalidad de los trabajadores y cuántos votaron? Porque es que literal nos dice que sí o sí la declaratoria de la huelga debe tener una mayoría absoluta de la totalidad de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores eran? 224. ¿Cuál es la mitad? O sea, ¿cuántos mínimos se requerían? 113. ¿Cuántos hubo? 122. No, pues. Ahí sí. Echando números, sí, efectivamente. Ahí hay mayoría. Ahí hay mitad más una de la totalidad. Por lo tanto, no se configura causal del literal D del artículo 450. Si era mayoritario, ¿no? Sí, de pronto sí era mayoritario, sí, pero la Corte no le pone mucho cuidado a si era o no mayoritario, sino que independientemente de que fuera o no mayoritario, tenía la mitad más uno de la totalidad de los trabajadores de la empresa votando a favor de la huelga. Sí, votando a favor de la huelga. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Ojo, recordemos que la pregunta debe estar formulada con relación al fundamento y a los argumentos, ¿sí? Por eso, o sea, si la decisión es no por esa causa la huelga era legal, ¿cuál debe ser la pregunta? Hay ilegalidad de huelga por vulneración al literal del artículo 450. Respuesta: no hay vulneración, por lo tanto la huelga no era ilegal. ¿Y cuál es el argumento? La base central, la columna vertebral de esa decisión, ¿sí? Sin ese argumento, sin ese fundamento, se nos cae la decisión. Por eso es que es importante encontrar el argumento o el fundamento, ¿sí? Y no solo encontrarlo, sino que cuando ustedes sean futuros jueces, deben tener en cuenta que deben argumentar sus decisiones, o si no, se pueden caer o bien por recurso de apelación o bien por acción de tutela. Se cae fácil, ¿sí? Una decisión sin argumento se cae fácil. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, espero los 5. Juanita, 4-5 por la corrección del problema. ¿Listo? Ahora. Vale. Sigamos con nuestro tema. No es que me vayan a leer las sentencias de las otras materias y vayan a salir. Es que una profesora nos dijo que no era necesario leer todas las sentencias. Mejor dicho, ahí sí, ni los conozco. ¿Quiénes serán? Ni idea. No, yo no sé de qué están hablando, ¿cierto? Entonces, ya la clase de ayer y ya complementando con el tema de hoy, ¿sí? Hablamos de las causales de ilegalidad de la huelga. Reitero lo que les comentaba ayer. Una huelga no es ilegal por el simple hecho de estar inmersa en la causal. ¿Qué se necesita? Una declaratoria, ¿sí? Que un juez del trabajo nos declare ilegal la huelga. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Uno, que el sindicato esté inmerso en una de las causales del artículo 450 y segundo, iniciar el proceso especial para la calificación de la suspensión colectiva del trabajo, ¿sí? ¿En qué consiste este procedimiento, este proceso? Como su nombre lo indica, es especial porque tiene un proceso regulado específicamente. Es decir, en la norma procesal, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, vamos a encontrar la estructura del procedimiento para la calificación de la suspensión colectiva del trabajo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Sí? Así se llama el código, entonces, para que lo tengan en cuenta para el próximo semestre. ¿Quién puede iniciar
este procedimiento quien tenga un interés legítimo en esa calificación, ¿sí? Quien tenga un interés legítimo o a quien se le haya causado un perjuicio en la suspensión ilegal del trabajo. Así las cosas, en otras palabras, ¿quién puede iniciarlo? Empleador o Ministerio del Trabajo, ¿sí? Cualquiera de las dos, cualquiera de los dos. ¿Qué se requiere al momento de iniciar el proceso? Presentar mi interés, ¿sí? Pero sobre todo invocar la causal para decir que la huelga es ilegal. Ah, es que el sindicato, es que los huelguistas estuvieron inmersos en el literal D, en el literal F, en cualquiera de los literales del artículo 450. Es decir, tenemos que, mejor dicho, sabernos el artículo 450, manifestar los hechos, es decir, contarle al juez qué hechos y en dónde se enmarcan esos hechos según el artículo 450. Justificar por qué es que efectivamente están inmersos en esa causal y para justificarlos entonces debemos hacer una relación detallada de hechos y traer un material probatorio dentro del proceso. Ah, bueno, es que estos señores estuvieron inmersos en esta causal y estas son las pruebas. Testigos, documentos, grabaciones, fotografías, bueno, ¿sí? ¿En qué momento voy a presentar esas pruebas? En la demanda, en la presentación de la demanda, ¿sí? No tengo otra oportunidad procesal para presentar dichas pruebas. ¿Quién conoce este procedimiento? Lo conocen solamente 2 jueces del trabajo o la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ¿sí? Donde se realizó la huelga o el domicilio del sindicato demandado, ¿sí? Sala laboral de los tribunales superiores del Distrito Judicial. Recordemos que en Boyacá hay 2 tribunales superiores. Tribunal Superior de Tunja y Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Ellos conocen en primera instancia. El proceso es de 2 instancias. Primera instancia la conoce Sala Laboral, Tribunal Superior del Distrito Judicial. La apelación o la segunda instancia, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Como lo vimos en la sentencia. En las sentencias, ¿sí? Porque recordemos que la otra sentencia era también del tribunal pero por allá de Maicao era, bueno, por allá en la costa. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué nos dice el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social? Es un procedimiento especial, es un procedimiento expedito, es decir, es un procedimiento sumario, es corto en el tiempo. ¿Por qué? Presentada la demanda, ¿sí? El tribunal estudia que la demanda cumpla con los requisitos del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, eso lo van a ver en su derecho procesal laboral, ¿sí? Admite demanda y de una vez en ese mismo acto de admisión cita audiencia, ¿sí? Fija fecha para realizar audiencia. Es en la audiencia en la cual se va a contestar la demanda, es decir, el sindicato o los huelguistas a los cuales se están demandando por cese ilegal de actividades, ¿sí? Son quienes van a contestar la demanda en audiencia. Esta demanda no se contesta de forma escrita, se contesta de forma verbal en audiencia. ¿Listo? Allí, ¿qué se hace? Se contestan los hechos, se presenta el derecho a la defensa, se presentan las pruebas que quieren hacer valer y que fundamenten la defensa, ¿sí? Y irán a alegatos y la decisión debe tomarse a más tardar 10 días, o sea, tienen 10 días hábiles contados desde la recepción de la demanda. Es decir, a los 10 días hábiles ya debe haber sentencia, ya debe haber pasado la audiencia y debe haber incluso sentencia en la cual se decide
si la suspensión colectiva del trabajo fue ilegal o no fue ilegal. Esa decisión se profiere en audiencia y se notifica en estrados. ¿Cuál es la consecuencia de la notificación en estrados? Cuando nosotros hablamos de estrados, es que efectivamente allá el magistrado en su sala de audiencia lee la sentencia y ahí mismo se notifica. ¿Cuál es la consecuencia? Que en esa notificación de esa sentencia, en esa lectura, en esa audiencia, inmediatamente lee la sentencia, la notifica y las partes tienen el derecho de presentar recurso de apelación o no. Ahí mismo, todo se hace en esa misma audiencia. ¿Listo? Se debe presentar el recurso, si es el deseo, recurso de apelación, se interpone y se sustenta ahí mismo. Esa es la consecuencia de la notificación en estrados. Se lee la sentencia, se notifica, inmediatamente se decide si se apela o no se apela, se interpone el recurso y de una vez se sustenta. Ese es el procedimiento para la calificación de ilegalidad de la huelga. ¿Cuáles son las consecuencias? No, casi nada. Sí, casi nada. Sencillísimo. Ojo con la declaratoria de ilegalidad. Si la huelga es declarada ilegal, las consecuencias son sencillas. Frente a los contratos de trabajo de las personas que participaron en esa huelga ilegal, pueden ser terminados. Tengan o no tengan fuero. ¿Sí? Tengan o no tengan fuero circunstancial, fuero convencional, fuero sindical, cualquier clase de fuero, al momento en que el juez decide que la huelga es ilegal, el empleador queda facultado para terminar todos los contratos de los participantes en las huelgas. ¿Sí? No es necesario levantar fuero, no es necesario pedir otro permiso, no. Inmediatamente queda facultado para terminar o no contratos. Frente a los sindicatos, ¿qué puede pasar? Que el Ministerio del Trabajo, el Ministerio Público o el mismo empleador puede solicitar la disolución, liquidación y cancelación en el registro sindical. ¿Sí? Es decir, el sindicato que haya participado en una huelga que posteriormente sea declarada ilegal puede morir por esa huelga ilegal. ¿Sí? El Ministerio del Trabajo, el Ministerio Público o el mismo empleador pueden solicitar, ¿sí? Eso sí deben realizar otro proceso judicial, que ya lo vimos anteriormente, puede solicitar la disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical, frente al sindicato. Por último, ¿qué más pueden pasar? Pues que el empleador afectado con esta huelga ilegal puede reclamar la indemnización de los perjuicios ocasionados, incluyendo las pérdidas en la producción durante el tiempo que duró la suspensión. ¿Sí? También que puede ejercer acciones penales frente a esos perjuicios ocasionados en contra de los mismos huelguistas, en contra del sindicato mismo. ¿Sí? Puede ejercer acciones penales. Bueno, el sindicato no, las personas jurídicas no van a la cárcel, ¿no? Las personas naturales pueden estar inmersos en un proceso penal en la cual se debatan los delitos que dieron origen a la ilegalidad de la huelga. ¿Listo? Profe, ¿cuánto pueden ir a la cárcel? Depende del delito que se discuta. Puede ser lesiones personales, pueden ser daños a bienes ajenos, a bienes de terceros, ¿sí? Depende del delito que se le esté imputando. ¿Alguna pregunta con el proceso de la calificación de la ilegalidad de la huelga? ¿Calificación de la suspensión colectiva del trabajo? Bueno, finalmente hay otra huelga. Esta huelga, de hecho, está en otro color, no sé si se alcance a notar, es moradito. ¿Por qué lo resalté en otro color? Porque es una huelga diferente a la del proceso de negociación colectiva,
¿sí? Huelga diferente, pero que también está arreglada por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta huelga es diferente a la contractual, ¿sí? Porque nosotros la huelga de la cual hemos estado hablando la llamamos huelga contractual, porque está inmersa en un proceso de negociación colectiva, ¿sí? Hay una huelga, ¿sí? Entonces póngale un asterisco, signos de admiración, bueno, no sé, subrayenlo en otro color. Esta huelga imputable al empleador la pueden realizar los trabajadores que no se les haya pagado salario por un término establecido, ¿sí? Es una huelga, es un cese de actividades, es una suspensión de la prestación del servicio de ciertos trabajadores en virtud a la culpa del empleador, ¿sí? Es decir, nosotros suspendemos labores, ¿por qué? Por culpa del empleado, por culpa del patrón. ¿Por qué podemos nosotros ejercer esta clase de huelga? Únicamente porque el empleador nos retuvo o nos dedujo de nuestros salarios de forma ilegal, ¿sí? Recuerden que al empleador se le prohíbe tajantemente, ahí sí está rotundamente prohibido hacer cualquier tipo de descuentos, de deducciones, de retenciones a los salarios de los trabajadores, al menos que esté consagrado en cualquiera de las causales que vimos el semestre pasado, ¿sí? Profe, ¿cuáles eran esas causales? No me acuerdo. Vayan a sus clases del semestre pasado y lo revisan. Sí, como los embargos, nosotros hablamos de embargos, descuentos permitidos por el trabajador, créditos por libranza, bueno, hablamos de varias cositas ahí cuando veíamos salario. Pero el empleador no le puso cuidado a eso que algunos de ustedes tampoco puso cuidado. Entonces, nos retuvo el salario. Ay, jue machica, nos dejó de pagar. ¿Por qué? Ni idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como trabajadores afectados con esta retención? Sí, es que no nos han pagado, qué sé yo, 5 meses de salario. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ojo, esta huelga también debe ser organizada, no es que primero, ya con los carteles, páguenos, no. Esperen un momentico, ¿sí? Hay que hacer un paso primero. ¿Cuál es ese paso? Poner la queja ante el inspector del trabajo. Es decir, el Ministerio del Trabajo debe verificar, ¿sí? Mediante investigación administrativa, debe investigar si efectivamente el empleador sí está haciendo eso. ¿Sí está haciendo qué? Si está reteniendo salarios, si redujo salarios al grupo de trabajadores. Una vez adelantada esa investigación, si el inspector del trabajo verifica esa situación, es decir, comprueba que el empleador sí retuvo, sí dedujo, sí redujo salarios, ahí sí los trabajadores pueden cesar sus actividades, ¿sí? Puede haber cese de actividades, pero una vez se compruebe por parte del inspector del trabajo. ¿Quiénes pueden entrar a huelga? ¿Quiénes pueden cesar las actividades? Aquellos a los cuales se les retuvo el salario, ¿sí? A los que no se les han pagado salarios, a los que se les redujo el salario, a los trabajadores afectados con esta actuación ilegal por parte del empleado. ¿Cuál es el requisito? ¿Sí? El requisito es la investigación por parte del inspector del trabajo, que el inspector del trabajo compruebe que efectivamente este empleador no ha pagado los salarios, compruebe que este empleador redujo los salarios de sus trabajadores, ¿sí? Compruebe que hay retención de esos salarios. Allí ya, una vez se haya dado esa comprobación por parte del inspector, sí pueden dejar de trabajar, es decir, pueden dejar de prestar los servicios. Solo pueden ser, reitero, solo puede ser ejercida esta huelga imputable al empleador por causales, más bien por aquellos trabajadores que se hayan visto afectados
por esta práctica del empleador. Si son todos los trabajadores, pues todos los trabajadores pueden entrar a huelga. Si no, pues solo los afectados. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Que aquí los trabajadores sí pueden cesar sus actividades y de todas formas tienen derecho a percibir su salario. Profe, duró un mes la huelga. El mes de la huelga debe ser pagada porque la huelga no es contractual, no es propia del proceso de negociación colectiva, sino es una huelga ocasionada por el acto ilegal del empleador de reducir y retener salarios. ¿Listo? Entonces, los trabajadores pueden dejar de trabajar y de todas formas tienen derecho a recibir sus salarios común y corriente, como si hubieran prestado el servicio. Es como esa sanción al empleador que hace esta práctica. Y recordemos que el salario es importante. ¿Para qué es el salario? ¿Cuáles son los fines del salario? Son dos y uno más importante que el otro. Para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia. Exactamente. Satisfacer. Me puse cuidado. Satisfacer necesidades del trabajador y de la familia, ¿sí? Yo no puedo irle a la EPSA a decir, oiga, es que no pagué el recibo de luz porque es que el empleador no me ha pagado. La EPSA, ay, yo le entiendo, sí, qué pecado, pero pues nada que hacer, cortamos servicios. Qué cagada. Nos hubiera gustado ayudarle más. Esa va a ser la respuesta, ¿cierto? Entonces, grave que haga eso. Entonces, esa es la huelga imputable al empleador. Otra de las causales por las cuales la sentencia de la clase pasada, a todas luces, tenía más que razón de ser. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? Yo me quedé con el sinsabor de la sentencia que leímos la clase pasada, porque la magistrada, o sea, no desarrolló muy bien esta huelga imputable al empleador. Sí, o sea, yo me quedé sin saber si los trabajadores sí habían hecho esta verificación ante el inspector del trabajo. Nunca supe si, o sea, en la sentencia no lo dice. Si ellos acudieron primero al Ministerio del Trabajo, no lo hicieron. Yo dije, sí, habla que obviamente es una huelga reivindicativa porque busca precisamente sus derechos irrenunciables de los trabajadores, pero se quedó como corto al desarrollar la huelga imputable al empleador. Entonces me dejó como ese sinsabor realmente. Pero bueno, hay importante avance, sobre todo en servicios públicos esenciales, porque ahí no hay lugar a duda, si hay afectación a servicios públicos esenciales, pues la huelga es ilegal. Muy válido y rescatable y resaltable también el hecho de que la magistrada haya definido, oiga, venga, es que no por el simple hecho de ser trabajadores de la salud raya con servicio público esencial y sí o sí es ilegal. Hay que ver si se afectó realmente servicios que atenten contra la vida, la seguridad y la dignidad de las personas y la salud. Entonces, me pareció interesante. También ahí sí de obligatoria lectura. Entonces, muchachos, dejemos la clase hasta aquí por el día de hoy. Descansen. Sentencia para la próxima semana, me parece que sí tenemos. Debe ser la que les he causado miedo y terror todo este tiempo. Creo que es la del Consejo de Estado. Me parece mucho que la del Consejo de Estado. Espérenme 5, ya lo revisamos. Espérenme. Profe, una pregunta. Sí, Los trabajadores afectados por el no pago de salarios y que, bueno, pueden hacer la huelga esta, ¿necesariamente tienen que estar sindicalizados o sin importar
eso pueden hacerlo. Ah, ok, gracias. Pueden ser trabajadores sindicalizados o pueden ser no sindicalizados. Lo importante es que estén afectados con la retención o deducción del salario de alguna forma o que no se les hayan pagado salarios. Ahí no miramos, como no está ligado a la negociación colectiva, independientemente o al derecho a asociación sindical, sea o no sea sindicalizado, lo importante es demostrar que si hay una afectación y una culpa del empleado ante estos hechos. ¿Listo? Gracias. Vale. No. No. Para la próxima semana los dejo descansar con las sentencias. ¿Listo? La próxima semana haremos una actividad. Sí, gracias. De igual ya saben cómo leer la sentencia, entonces se los hubiera dicho más bien cuando se hubieran matado con la del Consejo de Estado, pero bueno, no importa. La próxima clase entonces haremos una actividad para finalizar este tema de suspensión ilegal y hablaremos de tribunal de arbitramiento. ¿En qué consiste el tribunal de arbitramiento? Damos fin al proceso de negociación colectiva con la contratación colectiva. Entonces, les voy a activar los temas y en esa contratación colectiva está la sentencia del Consejo de Estado. ¿De qué trata la sentencia del Consejo de Estado? Del contrato sindical. ¿Listo? Entonces, ya tienen activados los temas de la otra semana y los temas de la siguiente, y ahí está entonces contratación colectiva, y ahí está la sentencia del Consejo de Estado. Ya la pueden ver. Entonces, yo creo que de una vez aprovechemos la oportunidad. La próxima semana, el martes, haremos una actividad, el miércoles veremos tribunal de arbitramiento, el 2 y 3 de noviembre, entonces, veremos contratación colectiva, analizaremos la sentencia. El 9 y el 10 finalizaremos tema de derecho laboral colectivo, finalizamos con apertura de unos temas que ya final Código Sustantivo del Trabajo. El 16 y el 17 tendríamos nuestro parcial. ¿Listo? 16 o 17, perdón. Martes o miércoles, ¿qué día prefieren para el parcial? Listo. Entonces dejemos el parcial. ¿Qué prefiere? ¿Para el martes 16 o para el martes 23? ¿Por qué lo digo así? Porque yo sé que ustedes tienen otras materias y muy probablemente se les esté acumulando parciales. Ok, acá también como que están por la misma línea que el 16. Sí, María Fernanda. Pues, profe, digamos, yo para esos días, esa semana no estaré, pues yo voy a pasar como tal la carta para el permiso. Entonces, en ese caso, yo a ti, ¿cuándo te presentaría el parcial o qué presentaría en cambio del parcial? Ahí sí lo charlaremos entonces las dos, ¿listo? Vale, profe. Ahí nos pondremos de acuerdo. ¿Tú estás en Tunja, María Fernanda? Sí, señora, pero en esa semana tengo que No. viajar. Es para charlarlo entonces entre las Sí. dos, para que te acerques el próximo martes a la universidad. Te queda fácil en horas de la tarde. Yo voy a estar ahí en la universidad y lo charlamos. Bueno, profe, sí, más o menos en qué horario. De 2 a 6. Sí, Voy a estar toda la tarde. vale, profe. Andrés, ¿ibas a decir algo? No, señora. Ok. Entonces, dejémoslo para el martes 16 de noviembre. ¿Listo? Quedaría entonces nuestro parcial de Derecho Laboral Colectivo.
parcial final. Hoy entonces en horas de la tarde lo pondré en la plataforma para que ustedes también se vayan preparando y pues no los coja por sorpresa. Lo estamos fijando un mes antes, ¿vale, muchachos? Entonces, listo. Parcial martes 16 de octubre. Perdón, de noviembre. Entonces, muchachos, no siendo más, dejamos hasta aquí la clase, detenemos la grabación